Reciban todos un cordial saludo. Damos continuidad a los contenidos de la unidad 2 del curso de inmunología básica. Bueno, ya tuvimos oportunidad de revisar los temas asociados al examen parcial y bueno, les propongo iniciar como siempre dando una revisión a los contenidos o ideas centrales que se trataron en la semana 7. Si recuerdan, fue una conferencia que se dictó antes del examen parcial, aunque se va a evaluar formalmente en el examen final. Estos son los contenidos fundamentales, como siempre hemos hecho, y pasamos entonces directamente a ver el tema que nos ocupa hoy en la semana 9, que es el tema de hipersensibilidad. Bueno, efectivamente, como había mencionado, la sesión de hoy estará dedicada a la hipersensibilidad e inflamación crónica. Esta conferencia, digamos que abre un espacio dentro del curso para tres presentaciones que tocan las llamadas inmunopatologías. Vamos a iniciar con hipersensibilidad, posteriormente trataremos el tema de la autoinmunidad y terminamos entonces con las inmunodeficiencias. Si hasta ahora hemos visto al sistema inmune como un conjunto de actores celulares y moleculares que trabajan de manera coordinada para llevar a cabo una puesta en escena valiosa que permita eliminar las condiciones de peligro y restaurar la homeostasis de los tejidos, pues por esa misma línea podremos considerar que el sistema inmune de alguna manera es un reflejo también de la capacidad de los actores de adoptar personajes con posiciones positivas y negativas, si se quiere. Este es un ejemplo muy significativo, conocen todos a Jack Nicholson, un excelente actor de Hollywood, y aquí se muestra, digamos, el cartel de dos películas en las que Jack Nicholson adopta posiciones absolutamente opuestas. La película Mejor Imposible y Resplandor, en el cual vemos a un actor desdoblado, un actor con mucha calidad, mucha capacidad de desdoblamiento, que manifiesta el mismo actor dos comportamientos diferentes en base, como siempre digo, a un guión que en nuestro caso ha sido escrito no por un guionista, sino por la evolución. O sea que los actores que hemos estudiado del sistema inmunológico y que, como les dije en la sesión pasada, desde ahora no vamos a ver nada nuevo, sino que vamos a ir jugando con las mismas células y moléculas que ya conocemos, pues esos actores, en dependencia de determinados contextos, en dependencia de determinados fallos en la regulación de la respuesta inmune, pueden comportarse de manera nociva y generar alteraciones en los tejidos. O sea, en esos mismos tejidos donde se supone que estos actores celulares y moleculares deben eliminar el peligro y restaurar la homeostasis, pues resulta que en determinados contextos estas mismas células y moléculas se comportan de manera negativa y generan daño a los tejidos. Conocen perfectamente que la función fundamental de los tejidos, del sistema inmune, es mantener y restablecer la homeostasis de los tejidos. Y desde la primera clase les dije que, y bueno, espero que sea un concepto que ya tengan muy bien grabado porque los hemos repetido insistentemente, que esa cualidad de mantener y restablecer la homeostasis de los tejidos es a partir de dos características fabulosas que tiene el sistema inmune. Una, esta discriminación entre lo propio y lo ajeno, que fue una visión del sistema inmune hasta hace aproximadamente 20 años. La segunda, se ha ido por encima de esta discriminación entre lo propio y lo ajeno y presenta hoy al sistema inmune como un sistema con capacidad de discriminar entre lo inocuo y lo peligroso. Y también en la primera clase vimos una serie de características generales del sistema inmune que ahora ustedes conocen mucho mejor y que permiten precisamente esa discriminación entre lo inocuo y lo peligroso por supuesto está conectada con la actividad global tanto del sistema innato como el adaptativo. Ya ustedes saben que ambos sistemas, a pesar de tener características diferentes, funcionan de manera integral para asegurar una respuesta eficaz del sistema inmune. Bueno, pues resulta que, como mencioné en la lámina anterior, algunas de estas características especiales del sistema inmune que le permiten discriminar lo inocuo y lo peligroso pueden fallar, ya bien sea por aspectos genéticos del individuo o ya bien sea
por estilos de vida o por procesos infecciosos o por diferentes condiciones ambientales, y el fallo en estos mecanismos de discriminación entre lo inocuo y lo peligroso conduce entonces a lo que se llama inmunopatologías, que como mencioné anteriormente se van a dividir en tres charlas, digamos, en este curso. La actual, que vamos a ver la inflamación crónica y las enfermedades ligadas a las llamadas hipersensibilidad, posteriormente autoinmunidad, y finalmente vamos a terminar estas tres conferencias de inmunopatologías revisando el tema de inmunodeficiencias. Por supuesto, como ha sucedido hasta ahora, las lecturas de los seminarios están en correspondencia con cada uno de estos temas y ahí podrán profundizar algunos aspectos específicos sobre estas patologías y ver algunos aspectos relacionados con diagnóstico, tratamiento y el manejo de pacientes, etcétera. Los seminarios estoy seguro que van a ser particularmente interesantes para ustedes. Entonces, vamos a empezar hablando de hipersensibilidad. ¿Por qué hipersensibilidad? Bueno, resulta que desde el punto de vista clínico, como dice acá la lámina claramente, cuando se habla de medir una respuesta inmune, o sea, cuando se pretende evaluar si el individuo fue capaz de reaccionar contra un determinado antígeno o señal de peligro, se habla entonces de que hubo sensibilidad del organismo. O sea, el organismo fue capaz de sensar la presencia de ese determinado antígeno. Por supuesto, obviamente cuando se habla de hipersensibilidad es que la reactividad del sistema inmune en este caso fue mayor que la necesaria. Recuerden desde la primera clase que les decía que no solo es importante que el sistema inmune articule una respuesta, sino que también es muy valioso considerar que esa respuesta tenga la dimensión y la duración en el tiempo adecuada. En caso de que haya una hiperrespuesta o una hipersensibilidad, entonces se podrán manifestar condiciones clínicas patológicas que a la larga hablen de un daño por parte del sistema inmune en vez de una actividad beneficiosa. En este sentido, se habla de respuestas crónicas, procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo aquellos ligados al desarrollo del cáncer, la aparición de granulomas, aquellas respuestas contra microbios comensales, o sea, microbios que no tienen por qué considerarse patogénicos y que sin embargo el sistema inmune por determinadas razones reacciona contra ellos, o incluso contra llamados antígenos ambientales inocuos. Estamos hablando del polen, estamos hablando de los alimentos que son inocuos, o sea, no tienen por qué generar una condición peligrosa, una señal de peligro, y sin embargo condicionan una reactividad del sistema inmune, y en este caso se incluyen las reacciones alérgicas que vamos a estudiar hoy. Y además, por supuesto, la respuesta contra tejidos propios, el fenómeno de mimetismo molecular, que son conceptos que van a aprender la sesión siguiente cuando estemos hablando de enfermedades autoinmunes. O sea, este contexto de reacciones, de hiperreacciones que dañan los tejidos o que condicionan una respuesta contra antígenos inocuos que no debería ocurrir, es lo que en general se ha dado en llamar hipersensibilidad. Las enfermedades de hipersensibilidad se clasifican en 4 categorías. Y esas 4 categorías que fueron descritas por Jelly Combs, es digamos, el término que se utiliza, son los autores de estas categorías, están basadas en el tipo de respuesta inmune y los mecanismos efectores que hay detrás de la hipersensibilidad. O sea, no se trata de si la enfermedad es más grave, es menos grave, si el curso clínico es mejor o peor. No, la clasificación de las hipersensibilidades en este esquema de Jelly-Combs es una clasificación que se basa en la respuesta inmune y los mecanismos efectores que hay detrás de la respuesta inmunológica que se está estudiando en un determinado paciente. Esta clasificación incluye 4 categorías. Es muy simple: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. O sea, la hipersensibilidad, las enfermedades de hipersensibilidad por hiperreactividad del sistema inmune y daño a los tejidos o reacción contra elementos inocuos, se divide, repito, en 4 grupos. Tipo 1 es un tipo de hipersensibilidad inmediata. En esta tabla aparece representado muy bien las 4 clasificaciones, los mecanismos inmunológicos y los daños que puede generar. Repito, tipo 1 es la llamada hipersensibilidad inmediata o alérgica.
Tipo 2 es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Tipo 3 también está mediada por anticuerpos, pero en este caso formando inmunocomplejos. Y la tipo 4 es la hipersensibilidad mediada por linfocitos T. Por lo tanto, 4 hipersensibilidades o tipos de hipersensibilidades que se clasifican en dependencia de los actores celulares y moleculares que están involucrados. ¿Está bien? En la clase lo que vamos a hacer es ir revisando cada una de estos tipos de hipersensibilidad y al final entonces vamos a hablar un poco acerca de los procesos de inflamación crónica y algunos eventos relacionados con la determinación de estos procesos inflamatorios, etcétera. Correcto, entonces partimos del hecho de que hay 4 tipos de clasificaciones. Las 3 primeras, 1, 2 y 3, involucran anticuerpos de alguna manera, mientras que la 4 es una hipersensibilidad esencialmente mediada por linfocitos T. Entonces, hipersensibilidad 1 o inmediata es la respuesta del sistema inmune a los llamados alérgenos. O sea, son antígenos o inocuos, son elementos que no tienen por qué resultar peligrosos, no tienen por qué generar una respuesta inmune y mucho menos una respuesta inmune de hipersensibilidad. ¿Por qué digo mucho menos? Bueno, porque efectivamente ya ustedes saben que el sistema inmune está organizado de tal manera que las actividades que implementa, bueno, son aquellas que hacen falta para controlar la condición peligrosa que tenemos. O sea, ante la presencia del polen, efectivamente tenemos suficientes barreras como para contener el acceso del polen y estornudamos, tenemos barreras de contención básicas, el pelo de los animales, etcétera. Sin embargo, sucede que en algunos individuos, por determinados fallos en la regulación de la respuesta inmune, hay una hiperreactividad y de pronto lo que solamente debería quedar en un control de barrera se convierte en una respuesta inmunológica que en muchos casos puede ser severa y llegar incluso a ocasionar la muerte del paciente. Entonces, repito, hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, esencialmente estamos hablando de alergias, o sea, de reactividad contra los alergenos, y aquí hay ejemplos muy claros de cuáles pueden ser esos alergenos, los más comunes, incluyendo, por supuesto, aquellos alimentos que con más probabilidad han desarrollado, o sea, provocan alergia en las poblaciones. ¿Qué es lo que hay detrás del mecanismo de respuesta ante un alergeno? Recuerden que las hipersensibilidades se clasifican en base al mecanismo inmunológico que está de fondo. ¿Cómo ocurre? Simplemente, y esta es una lámina, por cierto, que me permite confirmar lo que les he dicho desde que empezó la segunda unidad del curso. Ahora ustedes no van a aprender nada nuevo en lo que se refiere a componentes del sistema inmune, en lo que se refiere a la interacción entre los componentes del sistema inmune. No hay nada nuevo, es lo que ustedes saben aplicado al contexto patológico. En este caso, esta lámina ustedes mismos la pueden explicar perfectamente. Simplemente una célula dendrítica que está patrullando los tejidos periféricos se pone en contacto con una molécula que actúa como alergeno. Esa célula dendrítica captura información que no es peligrosa, pero por determinadas alteraciones en la regulación de la respuesta inmune, la célula dendrítica sensa que hay una condición que debe ser alarmante, captura esa información y viaja a los órganos linfoides. Ahí se encuentra con los linfocitos TCD4 vírgenes, presenta el antígeno en MHC clase 2, ¿correcto? Y los linfocitos vírgenes, a partir de esa señal 1 y a partir de la señal 2 y 3 que le proporciona la célula dendrítica, entiéndase moléculas de coestimulación, entiéndase citocinas, pues el linfocito T virgen se convierte en un linfocito T de tipo TH2. Y ese TH2, ustedes saben las citocinas que produce. Produce interleucina 4, interleucina 5, 13, ¿ya? Activa el factor de transcripción GATA3. Ustedes recuerdan de la sesión número 6 que cada uno de estos patrones de diferenciación tiene factores de transcripción que los definen y que determinan las citocinas que secretan. Bueno, en cualquier caso, se producen citocinas típicas de TH2. Ocurre lo que ustedes conocen perfectamente, que es la instrucción TB, o sea, los linfocitos B
que también reaccionaron contra el alergeno, interactúan con el linfocito T, reciben información de parte de la célula T y esa información que le dice, en este caso el linfocito T le dice a la célula B, mira, según lo que aprendí de la célula dendrítica, yo te sugiero que te conviertas en una célula plasmática secretora del anticuerpo IgE. O sea, hay un cambio de clase, que ustedes saben que ese cambio de clase depende mucho de la interacción TB. Hay un cambio de clase y la célula B empieza a producir inmunoglobulinas de tipo IgE. Por lo tanto, en la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata participan linfocitos TH2, células B productoras de anticuerpos IgE. O sea, hemos visto dos actores celulares, por supuesto, sin contar a la dendrítica, que obviamente es la que inicia todo el proceso. Hemos visto dos actores importantes. TH2 es muy importante asociar la respuesta alérgica a TH2, linfocitos B y especialmente linfocitos B que secretan el anticuerpo IgE. ¿Qué hace esta inmunoglobulina IgE? Bueno, esta inmunoglobulina IgE va a ubicarse en mastocitos, basófilos y va a ocurrir un proceso de sensibilización. Ustedes saben que mastocitos y basófilos son células, son granulocitos cuya actividad fundamental la ejecutan por liberación de gránulos que tienen histamina, liberan leucotrienos, en fin, liberan una serie de moléculas, prostaglandinas, una serie de moléculas que tienen funciones efectoras y digamos que tiene que ver, repito, con este fenómeno de desgranulación. Bien, cuando ocurre el primer contacto con el alergeno, ¿ocurre desgranulación? No, no ocurre desgranulación, ocurre una llamada sensibilización. Las IgE van y se colocan en los receptores para IgE, Fc epsilon receptors, o sea, receptores para la IgE que hay en los mastocitos y basófilos. Y ocurre lo que se llama sensibilización. Ya los mastocitos y basófilos están listos para un segundo contacto con el alergeno. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Cuando ocurre, como menciona como se representa en este esquema, un segundo contacto con el alergeno, entonces esa IgE que reconoce al alergeno y que está en sus receptores sobre mastocitos, induce una señalización al interior de la célula y se produce la desgranulación. Se libera de manera inmediata citocina, se liberan histaminas, se liberan leucotrienos, o sea, una serie de moléculas que provocan una reactividad inmediata en el organismo, incluso a nivel sistémico. Correcto, ustedes saben que la reacción alérgica puede tener una manifestación sistémica incluso. Entonces, ¿qué hemos visto de los actores? Vimos una célula que se hace TH2, un linfocito B que produce IgE y la IgE entonces sensibiliza mastocitos y basófilos para en un segundo encuentro con el alergeno producir una reacción inmediata de liberación de gránulos y de moléculas activas con efecto sistémico. Aquí está un poco representado lo que les acabo de contar, o sea, es la IgE sobre su receptor en una célula como el mastocito y las cascadas de señalización que se activan para producir citocinas inflamatorias, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, etc. O sea, este es el cuadro de cómo se ejecuta la respuesta inmune, que empieza, repito, desde la diferenciación de un linfocito T a TH2. Ustedes recordarán que en el seminario de la sesión 6 hablamos, o sea, la discusión del seminario estuvo alrededor del fenómeno, de la teoría o de la hipótesis, perdón, de la higiene. Esa hipótesis de la higiene tiene que ver precisamente con el hecho de que por el estilo de vida hay una tendencia a que la interacción con estos agentes, con estos alergenos o potenciales alergenos, lleve a una diferenciación TH2. Y lo que se está promoviendo es que de manera natural se estimule a los niños desde pequeños al intercambio con el ambiente para que su sistema se capacite adecuadamente y la respuesta no sea tipo TH2 sino TH1. Si la respuesta es TH1, no hay respuesta alérgica como la que hemos descrito. De hecho, también lo estudiaremos al final del curso,
en la sesión 14, verán cómo la inmunoterapia aplicada al tratamiento de la alergia, prevención y tratamiento de la respuesta alérgica, pretende precisamente manipular ese bias de diferenciación y que los linfocitos, en vez de a un patrón TH2, vayan a un patrón de respuesta TH1 y no se favorezca la respuesta alérgica. Bueno, aquí vienen algunas características generales para que comparen mastocitos, basófilos y eosinófilos respecto a su localización en el organismo. Recuerden que basófilos y eosinófilos están en circulación, los mastocitos no. Por eso desde aquella clase donde presenté un gráfico de citometría de flujo, creo que fue en la propia sesión 2, también en la sesión 3, cuando hablamos de sistema innato, yo les decía que el gráfico aquel de citometría de flujo incluía células en circulación y por lo tanto no era correcto hacer mención a los mastocitos porque los mastocitos no están en circulación, sino que están residiendo en tejidos, acá dice mucosas, tejidos conectivos, etc. El tiempo de vida media también de cada uno es diferente, los mecanismos de acción, pero fíjense qué interesante. Acá hay una, en el 1, 2, 3, 4, en la quinta línea, se refiere a la expresión de receptores para IgE, FC Epsilon receptors. ¿Qué células tienen más receptores para la IgE? Mastocitos y basófilos. Es por eso que son células muy vinculadas a la sensibilización por efecto de la IgE y a su participación en la hipersensibilidad inmediata o alérgica, porque son las células que más expresión tienen de los receptores para la inmunoglobulina E. Un detalle, lo tienen que saber por obvio. La inmunoglobulina E, como todos los anticuerpos, ejecuta su acción efectora por la región FC. Por lo tanto, no les tengo que decir que es la región FC de la IgE la que se une a este receptor para sensibilizar a mastocitos y basófilos. La región FAB queda libre para reconocer a los alergenos. Bueno, aquí está un poco resumido lo que acabamos de ver. Esta lámina resume la interacción con un alergeno, activación de la célula dendrítica, maduración, viaje al órgano linfoide secundario, activación de un linfocito T para que se diferencie a la respuesta TH2, interacción TB. Esa interacción TB asegura el cambio de clase y la célula B, en vez de producir IgM, que es lo que produce por default, o sea, de manera espontánea, entonces la célula B, gracias a esta interacción, cambia, recibe una instrucción de la célula T y se convierte en una célula plasmática secretora de IgE. Posteriormente, esta IgE va a sus receptores en mastocitos y basófilos, sensibiliza a estas células y posteriormente, entonces, en un contacto con el alergeno, ocurre la respuesta inmediata que ustedes conocen perfectamente porque mucho la hemos experimentado, la respuesta inmediata al contacto con un alergeno, que en muchos casos da sintomatología que puede llegar a ser grave e incluso provocar la muerte de algunos pacientes por este shock anafiláctico que deben haber escuchado y que estudiarán en otros contenidos de su preparación como médicos, por supuesto. Si hablamos de diagnóstico y tratamiento, también muchos estamos familiarizados con el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, porque muchos de nosotros somos pacientes alérgicos, con mayor o menor susceptibilidad, por supuesto. Bueno, el diagnóstico que más se mantiene es aquella sensibilización que se hace a nivel de la piel, o sea, se inoculan alergenos y en dependencia de nuestra capacidad de reaccionar o de hiperreaccionar, pues entonces desarrollaremos estas especies de máculas o póstulas o máculas que aparecen en la piel como parte de, que es una evidencia, digamos, de nuestra reactividad contra el alergeno en cuestión, ¿no? Entonces, el médico que está haciendo el diagnóstico inocula determinados alergenos, él sabe lo que está inoculando y evalúa contra qué somos capaces de reaccionar. En lo que se refiere a tratamiento, bueno, por supuesto, se ha evolucionado mucho en entender en los mecanismos de acción de las reacciones de hipersensibilidad y en consecuencia hay terapias que están funcionando a diferentes niveles, desde, como menciona muy bien este gráfico, anticuerpos monoclonales contra la IgE. Uno de ellos, el omalizumab, por ejemplo, es un anticuerpo que se une a la región FC de la IgE y cuando se une a la región FC no permite la unión de la IgE a los mastocitos. O sea, no ocurre el proceso de sensibilización, es un tipo de terapia
que se ha utilizado en pacientes con asma, en pacientes con urticaria por hiperreactividad, o sea, enfermedad urticaria eh, con algún nivel de gravedad, por supuesto. O sea, son pacientes que han sido sometidos a esta terapia para, de alguna manera, disociar o desarticular el fenómeno de sensibilización. Está demostrado, había un artículo que nosotros discutíamos antes en este curso, en alguna sesión, creo que era de las primeras sesiones, donde estaba demostrado que este anticuerpo omalizumab, los invito, por cierto, a que revisen literatura y entiendan bien las características de este anticuerpo. Bueno, decía el anticuerpo monoclonal omalizumab no solo es capaz de unirse a la región FC de la IgE y bloquear la sensibilización, sino que incluso han demostrado que tiene una afinidad tan grande que es capaz de, digámoslo de esta manera coloquial, de arrancar o de sacar la inmunoglobulina de su receptor. O sea, incluso en aquellas células que ya han sido sensibilizadas, este monoclonal es capaz de desensibilizar la célula y por lo tanto ha tenido un desarrollo importante y una aplicación valiosa, repito, en el control de asma, urticaria, etc. Hay otras vías que se inhiben, están las cromolinas, que son estabilizadores de la membrana de los mastocitos y como estabilizan la membrana, bloquean la desgranulación, ¿ya? Hay otras moléculas que lo que hacen son, o sea, la manera en que actúan, otras drogas, otros tratamientos, que son inhibidores de las moléculas que son secretadas, o sea, inhibidores de histamina, los antihistamínicos, inhibidores de leucotrienos, de hecho por ahí hay uno, Montelukast se llama, que es un inhibidor de leucotrieno, que evita la constricción bronquial, la broncoconstricción. También se utilizan inhibidores de determinadas citocinas, o sea, con anticuerpos monoclonales que inhiben determinadas citocinas, inhibidores de aminas vasoactivas, como decía, antihistamínicos, etc. O sea, tienen que tener muy claro los corticosteroides, que son inhibidores general del proceso inflamatorio, tienen que tener muy claro, y esto pasa con todas las enfermedades, obviamente no solo con las enfermedades ligadas a la respuesta inmune, tienen que tener muy claro que una vez que uno conoce en detalle el mecanismo, la patogenia de una enfermedad, en este caso el fundamento inmunopatológico de las alergias, pues es más simple incidir en algunas de las etapas para desarrollar mecanismos que bloqueen una u otra etapa. Por supuesto, ustedes tienen que tener, aunque parezca poco importante, es muy valioso conocer el fundamento de la enfermedad y dónde actúa cada droga. ¿Por qué? Porque en dependencia de eso tendrá sentido aplicar un tratamiento o no en un determinado contexto. O sea, un individuo que tiene una franca reacción alérgica, una condición incluso que hay que abordar de manera inmediata, a ese individuo no tiene sentido que ustedes utilicen un anticuerpo contra la IgE o que utilicen una terapia que cambie el patrón de TH2 a TH1. No tiene sentido, porque en una condición de emergencia ya no es muy tarde para bloquear la IgE. Usted lo que tiene que bloquear son las acciones efectoras de las moléculas que son libradas por los mastocitos. O en un individuo determinado, usted podría, antes de que se desate la emergencia, tratar con algún agente que bloquee la desgranulación. Eso estaría bien. Pero si usted quiere, por ejemplo, prevenir a largo plazo la reacción alérgica, lo ideal es tratar con omalizumab, o sea, o con algún anticuerpo que inhiba la sensibilización o dar una vacuna, una inmunoterapia que cambie el patrón de respuesta de TH2 a TH1 de manera que cuando el individuo se enfrente con el alergeno responda tipo TH1 y no tipo TH2. O sea, es muy valioso, repito, entender cómo funciona la enfermedad, en este caso las alergias, para tener un uso racional de las estrategias terapéuticas, porque hay algunas que solo son válidas en una etapa determinada del curso de la enfermedad y otras son válidas en una etapa más tardía, etcétera. ¿Comprende? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, esto ya lo vieron, es la hipótesis de la higiene, que lo estudiaron en el seminario 6, revisaron el tema y es lo que les decía, que la intención es mover un poco a que el contacto de los individuos con el ambiente, digamos, sea mucho más natural. Hoy hay muchas estrategias para limpiarnos todo el tiempo. Bueno, y más ahora con el coronavirus, que estamos todo el tiempo lavándonos las manos, echándonos gel, echándonos cloro, etc., alcohol, en fin.
Pero en cualquier caso, el contacto, especialmente los niños, con el ambiente, permite el entrenamiento del sistema inmunológico y de alguna manera favorece el curso del intercambio con los alergenos hacia un patrón de respuesta no alergizante. Y esto es justo lo que les acabo de contar de la inmunoterapia aplicada a la alergia, que lo vamos a ver en la sesión 14. O sea, intentar aportar al organismo un alergeno si el individuo es alérgico a determinadas proteínas de un ácaro o de los ácaros. Entonces usted inocula a ese individuo con esas proteínas del ácaro, pero con adyuvantes, inmunomoduladores que desvíen la respuesta inmune a un patrón TH1. Por lo tanto, cuando el individuo se exponga a esa proteína o a ese ácaro con el cual reacciona, la respuesta inmune está entrenada para un patrón TH1 y no para un patrón TH2. Y si no hay TH2, no hay IgE, no hay sensibilización, no hay desgranulación y no hay respuesta alérgica. ¿Comprenden? Esos temas, repito, los vamos a profundizar en la sesión 14 cuando hablemos de inmunoterapia aplicada a muchas enfermedades, incluyendo la respuesta alérgica. Pero ya van teniendo una idea porque es muy simple de entender. Dejamos la hipersensibilidad tipo 1. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en la hipersensibilidad tipo 1 participan anticuerpos? La respuesta es sí. Los anticuerpos IgE son parte imprescindible de la enfermedad ligada o de las enfermedades de hipersensibilidad inmediata a las respuestas alérgicas. Ahora, las hipersensibilidades tipos 2 y 3 también están mediadas por los anticuerpos. Lo que pasa es que acá los anticuerpos tienen incluso un nivel protagónico. La hipersensibilidad tipo 1, repito, involucra anticuerpos, sí, anticuerpos IgE. La hipersensibilidad tipo 2 y 3 también involucra la participación de anticuerpos a dos niveles. La tipo 2, lo vamos a ver en detalle, no se preocupen, no, esto es general ahora. La tipo 2 son hipersensibilidades donde los anticuerpos reconocen determinados tejidos, moléculas propias, etcétera, y generan un proceso inflamatorio que puede dañar el tejido. La tipo 3 es esencialmente igual, pero en este caso, en vez de anticuerpos libres, se trata de inmunocomplejos, o sea, se forman unas redes moleculares entre anticuerpos y antígenos. Ustedes saben perfectamente qué cosa es un complejo antígeno-anticuerpo, o sea, el anticuerpo, y con sus dos manitos, los paratopos, reconoce el antígeno y esos inmunocomplejos se supone que salgan de circulación, se remuevan, ocurra la remoción de inmunocomplejos. Ustedes saben que incluso el complemento es un sistema que facilita la remoción porque estimula la fagocitosis y la degradación de estos inmunocomplejos. Bueno, resulta que hay individuos donde fallan esos mecanismos, se acumulan los inmunocomplejos, se depositan en los tejidos y provocan también procesos inflamatorios y daños importantes. Por lo tanto, insisto, hipersensibilidad 1, 2 y 3 tienen participación importante de anticuerpos. La 1 con IgE, la 2 con anticuerpos que reconocen determinados antígenos en tejidos propios y la 3 inmunocomplejos, y esto es lo que aparece representado acá. Por cierto, en la hipersensibilidad tipo 2 no solo hay reconocimiento a tejidos propios y el desarrollo de inflamación que daña el tejido, sino además también, y eso lo veremos a continuación, digamos, se observa en la parte inferior del dibujo que acaba de aparecer en la derecha, hay anticuerpos que reconocen determinados receptores, etcétera, que pueden tener una acción agonista o se estimulan la activación de algunos receptores y provocan determinadas enfermedades a partir de una hiperreactivación de los receptores, o al revés, pueden tener efecto antagonista y bloquear la unión de los receptores a sus ligandos. Tranquilo, lo vamos a ver a continuación con detalle. Entonces, en esta hipersensibilidad 2 y 3, vuelvo a insistir, miren, por ejemplo, esto se trata de la glomerulonefritis. Esta enfermedad que ocurre a nivel renal, por supuesto, que daña la actividad de los riñones, puede desarrollarse o bien por un proceso inflamatorio por reconocimiento de anticuerpos a antígenos que están en los glomérulos, o puede desarrollarse por deposición de inmunocomplejos. En ambos casos, los pacientes desarrollan glomerulonefritis.
En un caso por anticuerpos y en otro caso por los inmunocomplejos que se depositan. Pero en ambos casos se desarrolla la enfermedad, la patología, y los mecanismos que hay de fondo son diferentes. ¿Cómo usted distingue uno u otro? Bueno, entendiendo si lo que está ocurriendo es deposición de inmunocomplejos o si lo que está ocurriendo es actividad de anticuerpos que reconocen antígenos propios. Vamos a concentrarnos en la hipersensibilidad 2. La hipersensibilidad 2, repito, son anticuerpos que reconocen antígenos propios. Cuando reconocen estos antígenos, se activa, como ustedes saben perfectamente, el complemento, se llama a la actividad de neutrófilos, macrófagos, etcétera, y se genera un proceso inflamatorio que puede dar al traste con la célula que está siendo reconocida por los tejidos. Ese es el caso, por ejemplo, de la anemia hemolítica del recién nacido, la trombocitopenia. En el primero se lisan eritrocitos, en el segundo plaquetas. O sea, los anticuerpos reconocen antígenos que están sobre estas células y provocan la reactividad de células que van a provocar la muerte de la célula que está siendo reconocida por los anticuerpos. Hay reclutamiento de mediadores inflamatorios y se produce la lisis celular. La otra manera de hipersensibilidad tipo 2 se las mencioné hace un rato. Hay pacientes, por ejemplo, aquellos que desarrollan miastenia gravis, que sus anticuerpos, o sea, algunos de sus anticuerpos, no están reconociendo un tejido que provoca inflamación. No, lo que reconocen son, por ejemplo, en este caso, los receptores de acetilcolina que están a nivel muscular. ¿Ya? Entonces, resulta que como reconocen los receptores acetilcolina, tienen un efecto antagonista, se ubican sobre esos receptores y cuando los nervios liberan la acetilcolina para que ocurra la sinapsis nerviosa con las células musculares, para que ocurra esa sinapsis, entonces la acetilcolina no puede emitir su información, no puede transducir su mensaje porque los receptores están bloqueados por los anticuerpos. ¿Está bien? Entonces, esta es una enfermedad de hipersensibilidad tipo 2, la miastenia gravis, en la que anticuerpos que reconocen el receptor de acetilcolina bloquean la sinapsis entre el sistema nervioso y el sistema muscular. ¿Qué manifestación tienen estos pacientes? Se le caen los párpados, tienen debilidad muscular, porque la información que necesitan para la actividad muscular está deprimida porque estos anticuerpos bloquean a los receptores y no permiten la unión con la acetilcolina, que en este caso es el ligando. El efecto contrario es un efecto agonista, y este es el caso de la enfermedad de Graves, que es una enfermedad que afecta a la actividad de las tiroides. Aquí pasa al revés. Los receptores de la hormona tiroidea son reconocidos por anticuerpos, pero aquí es al revés. Estos anticuerpos, en vez de bloquear a los receptores, los activan, de tal manera que el individuo tiene una actividad incrementada de la tiroides, se empiezan a producir hormonas tiroideas a pesar de que no están recibiendo el mensaje formal que viene de la hormona tiroidea. ¿Comprende? Entonces, la miastenia gravis y la enfermedad de Graves, ambas son enfermedades por hipersensibilidad tipo 2. En ambos casos, los actores que provocan el daño son anticuerpos, pero en un caso son anticuerpos antagonistas que bloquean la unión ligando-receptor. Y en el otro, que es el que estamos viendo, son anticuerpos agonistas que lo que hacen es que señalizan, activan el receptor a pesar de que su ligando no está presente. ¿Está bien? Entonces, estos son ejemplos de cuán diversas pueden ser las hipersensibilidades tipo 2, siempre con anticuerpos, o bien provocando la lisis de una célula determinada, porque promueven inflamación, o bien provocando un efecto antagonista en receptores o efectos agonistas. Por lo tanto, hay una diversidad de enfermedades, pero siempre los anticuerpos son protagónicos. En la enfermedad tipo 3, ¿los anticuerpos son protagónicos? Sí, profesor, también. Pero en este caso son esencialmente los inmunocomplejos los más importantes. O sea, los inmunocomplejos, esta estructura, esta red de de moléculas, esta estructura supramolecular que se arma entre anticuerpos y antígenos y que en vez de ser adecuadamente removidos, resulta que formalmente precipitan, se depositan en determinados tejidos y ocasionan daños en esos tejidos porque se genera un proceso inflamatorio, se fija el complemento,
etcétera. Ejemplo de esta enfermedad, lupus eritematoso sistémico. Pacientes con lupus eritematoso, lo estudiaremos en la clase de autoinmunidad, con daños, por ejemplo, en la actividad del complemento, no se ejecuta adecuadamente la remoción de los inmunocomplejos, que ustedes saben que es una función del complemento, y en consecuencia se acumulan, se depositan, y estos pacientes tienen trastornos autoinmunes, tienen daño en la actividad a nivel renal, por ejemplo, precisamente por la deposición de estos inmunocomplejos, y de hecho es una enfermedad sistémica que provoca daños en todo el organismo, y bueno, es un tema que tocará hablarlo cuando estemos tratando el tema de autoinmunidad. Ya verán cuán conectadas están las enfermedades de hipersensibilidad y autoinmunidad, porque obviamente ya habrán visto que en más de una ocasión estoy hablando de daño a tejidos propios, ¿no? Entonces, repito, la hipersensibilidad tipo 1 involucra anticuerpos, sí, IgE. La hipersensibilidad tipo 2 involucra anticuerpos, sí, anticuerpos que reconocen tejidos propios, anticuerpos que bloquean receptores, que activan receptores. La hipersensibilidad tipo 3 involucra anticuerpos, sí, pero en este caso inmunocomplejos que se depositan y también provocan efectos inflamatorios. Aquí hay ejemplos de hipersensibilidad tipo 2 y 3. Algunas las hemos mencionado, otras no, y la clase de autoinmunidad vamos a versar nuevamente sobre estos temas de hiperreactividad contra tejidos propios mediado por anticuerpos. Ahora, la hipersensibilidad que queda por estudiar es la 4 o tardía. La hipersensibilidad tardía tiene como actor fundamental a los linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Son ellos los que provocan por la liberación de citocinas, el proceso inflamatorio o por la propia actividad citotóxica que pueden ejecutar los linfocitos CD8. O sea, la hipersensibilidad tipo 4 o tardía es aquella que está relacionada con actividad linfocitaria. ¿Por qué es tardía? Bueno, es obvio, porque los linfocitos necesitan más tiempo para activarse, etcétera, y por eso la respuesta no es tan rápida como cuando se produce la respuesta de anticuerpos, ¿no? En general se habla de una hipersensibilidad tardía cuando los linfocitos se involucran. Hipersensibilidad tardía, por ejemplo, inflamación granulomatosa, o sea, la formación de gránulos a partir de la actividad de los linfocitos Th1, producción de mediadores inflamatorios, interferones, se forman gránulos que son estructuras inflamadas, donde hay, o sea, contextos inflamatorios, digamos, donde hay macrófagos activos, etcétera. Esa estructura granulomatosa crónica es un proceso de hipersensibilidad tardía. Y también, por ejemplo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en donde se dañan las articulaciones de manera importante. De hecho, la clase siguiente vamos a dedicarla, como digo, a la autoinmunidad, la sesión siguiente, y el seminario de la sesión 11, que es el que corresponde a autoinmunidad, se dedica exclusivamente a revisar la artritis reumatoide, las características de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y por supuesto el fundamento inmunológico. Y en este caso verán el rol protagónico que tienen los linfocitos T en esta enfermedad, lo que no quiere decir que los anticuerpos no participen. Verán que los anticuerpos están involucrados, pero las células T juegan un rol protagónico en esta enfermedad. Respecto al diagnóstico, digamos, de estas enfermedades, hay una prueba que se llama hipersensibilidad tardía, DTH, hipersensibilidad retardada, que evalúa la actividad de los linfocitos TCD4. Fíjense que también es una prueba que se hace a nivel cutáneo, parecida a la que se hace con el tema de la alergia, pero ahí no se espera, o sea, en este caso se espera una respuesta más tardía, no como la alergia, que es más inmediata, obviamente, y permite saber dos cosas, incluso permite saber si un individuo ha estado en contacto con un determinado agente infeccioso. Esta prueba se usa mucho para detectar si el individuo ha estado en contacto con Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, y también evalúa la inmunocompetencia de algunos individuos, o sea, digamos que si quieren saber si usted tiene algún nivel de afectación en la respuesta de linfocitos T, lo ponen en contacto con determinados antígenos con los que se supone que ya usted haya reaccionado. No sé, por ejemplo, con toxoide tetánico. Se supone que usted haya sido vacunado contra el toxoide tetánico y si ya de adulto se pone en contacto con estos antígenos de manera para diagnóstico, digamos, y no reacciona, es porque su respuesta ha estado afectada de alguna manera y por ahí pueden haber pistas
de inmunodeficiencia, que es un tema que veremos en la sesión 12 del curso. Entonces, esta prueba de DTH es una prueba que se utiliza, también repito, es una prueba cutánea que se utiliza para evaluar la respuesta de los linfocitos T, este tipo de hipersensibilidad tardía, digamos. Enfermedades ligadas a hipersensibilidad tipo 4, ya les mencioné artritis reumatoide y acá les muestro la diabetes tipo 1, por ejemplo. Diabetes mellitus tipo 1 que como ustedes saben involucra la afectación de los islotes de Langerhans en las células que producen la insulina y esta reacción autoinmune está mediada por linfocitos CD8, linfocitos CD4 que promueven la actividad CD8, también por anticuerpos, pero los linfocitos son protagónicos en el daño a las células beta en los islotes de Langerhans, que son las células encargadas de producir la insulina, ¿no? Y bueno, trae las afectaciones que ustedes saben que condicionan la diabetes mellitus tipo 1. Fíjense, vamos a estar hablando en un rato de la diabetes mellitus tipo 2 cuando hablemos de inflamación crónica. Y verán que el fenómeno es diferente, aunque en ambos casos se manifiesta resistencia a la insulina, el fundamento inmunológico que hay detrás es diferente. En el caso de la diabetes tipo 1, linfocitos involucrados que destruyen las células productoras de insulina a nivel de páncreas. En el caso de la diabetes tipo 2, no les voy a adelantar, es un proceso inflamatorio, pero que cursa diferente. ¿Está bien? Entonces, aquí hay ejemplos de enfermedades mediadas por linfocitos T, esta hipersensibilidad tipo 4, artritis reumatoide que ya mencionamos, está la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que daña al sistema nervioso, destrucción de la mielina, diabetes tipo 1, psoriasis, inflammatory bowel disease, o sea, enfermedad inflamatoria. A nivel intestinal, ustedes ya esta enfermedad la vieron, la revisaron de alguna manera en el seminario de la sesión 3, si mal no me equivoco, cuando hablamos de la influencia que tenía en la regulación de la respuesta inmune, la microbiota. Y en ese caso hablaron de enfermedad de Crohn, inflammatory bowel disease, etc. Y estos son tipos de hipersensibilidades tipo 4. Una de ellas, que no aparece en la tabla, pero la menciono, es la dermatitis por contacto. Y aquí aparece un concepto que es el de apteno. Los aptenos son como antígenos muy pequeños de naturaleza química muy diversa y que tienen la capacidad de ligarse a algunas moléculas propias y crear neoantígenos. Como aparecen neoantígenos, esas moléculas son reconocidas como extrañas por el organismo y el sistema reacciona contra ellas. Es por eso que es una hipersensibilidad, en este caso tipo 4, o sea, los linfocitos T están involucrados, pero lo que iba a decir es que es por eso que la dermatitis por contacto generalmente se verifica a partir del, como dice la enfermedad, del contacto con algunos agentes que condicionan la formación de esos neoantígenos. Aquí está muy claro, no sé, usted utiliza unas zapatillas, una eh, chancleta, les decimos en Cuba, que son estas que se utilizan en casa para estar cómodos y el plástico en ocasiones resulta reactivo y forma estos neoantígenos con las células propias, o con los antígenos propios y el sistema inmune reacciona. O por ejemplo una cadena que uno se coloca en el cuello o los guantes, es muy común que hay una reactividad contra los guantes de determinado material, también contra las manillas de los relojes, etcétera. O sea, generalmente la dermatitis por contacto tiene que ver con afectaciones en la zona donde ha habido interacción con alguna molécula que funciona como apteno, que se conjuga con moléculas propias y genera la reactividad de los linfocitos T. O sea, la dermatitis por contacto, repito, es una hipersensibilidad tipo 4. Igual que vimos con la hipersensibilidad tipo 1, donde vimos en detalle diferentes mecanismos o diferentes etapas del proceso y estrategias terapéuticas, pasa lo mismo con la hipersensibilidad tipo 4. Incluso cuando estudiemos artritis reumatoide, tanto en la clase de autoinmunidad, sobre todo en seminario, verán cuántas estrategias de terapias hay. Y es que se conoce tan bien todas las etapas de interacción, de activación de los linfocitos, interacción entonces con los tejidos, liberación de citocinas, que obviamente hay muchas alternativas con el uso de anticuerpos monoclonales que bloquean citocinas inflamatorias, anticuerpos que bloquean los procesos migratorios, como ven acá en el gráfico al final, a la parte inferior, se habla de anticuerpos
contra integrinas, significa que bloquean el tráfico leucocitario y no permiten la migración y la formación de, limitan, digamos, los procesos inflamatorios crónicos que, por supuesto, están ligados a tráfico leucocitario. También hay inhibidores de la señalización de citocinas, inhibidores de las JAK, por ejemplo. Ya ustedes saben que la vía JAK-STAT es muy valiosa en la señalización de las citocinas. Y también hay inhibidores directos de citocinas, particularmente citocinas inflamatorias como el tumor necrosis factor, interleuquina 1, interleuquina 6. O sea que este mundo de la hipersensibilidad tipo 4, que tiene tantas enfermedades detrás, especialmente incluso enfermedades autoinmunes que afectan a muchos pacientes, pues hay una batería importante de estrategias terapéuticas que ha evolucionado. Ya verán en la sesión siguiente, cuando hablemos del tema, cuánto han evolucionado desde mecanismos de inhibición o de inmunosupresión sistémica hasta mecanismos actuales de inhibición más específica y que no dañan de manera sistémica la actividad del sistema inmune, lo cual es muy valioso, por supuesto. Bueno, terminamos los cuatro grupos, las características de los cuatro tipos de hipersensibilidad. Al final de la clase, a partir de este momento, vamos a estar retomando el tema de la inflamación. No es la primera vez que lo vemos. En la sesión 3, cuando hablamos de sistema inmune innato, hablamos del fundamento de la inflamación. En aquel momento hablamos de los inflamasomas, el sistema NF-kappa beta, el factor de transcripción NF-kappa beta, el papel que tenían en la activación en la transcripción y maduración de citocinas inflamatorias. Recuerden que el NF-kappa beta es un factor de transcripción que conduce a la liberación, a la transcripción, perdón, de interleuquina 1, 6, TNF, etcétera, mientras que el inflamasoma es una estructura supramolecular que es muy importante para la maduración de la interleuquina 1. Recuerden, la interleuquina 1 se produce tipo simógeno inactivo y hasta que el inflamasoma no se activa, especialmente la caspasa 1, que tiene actividad proteolítica lisa, escinde a la interleuquina 1 inmadura, elimina la parte de control negativo y la interleuquina 1 beta sale y se secreta adecuadamente. O sea, hay muchos mecanismos de control y hay una actividad coordinada entre el factor de transcripción NF-kappa beta y el inflamasoma. Ahora vamos a hablar de inflamación, pero de una manera más sistémica. La inflamación, ustedes saben que tiene 5 señales fundamentales: calor, rubor, tumefacción o tumoración, dolor y pérdida de función del tejido donde está ocurriendo. En general, se produce en respuesta a estímulos nocivos que tienen que ver con infecciones o daños en el tejido. Esta inflamación que tiene que ver con un daño en el tejido, donde no hay infección, es lo que se conoce como inflamación aséptica. No hay un microbio, sin embargo hay un proceso inflamatorio. Usted se daña un tejido, se da un golpe y aunque no haya un proceso infeccioso, hay una inflamación. También, cuando veamos dentro de algunas láminas la diabetes tipo 2, estaremos hablando de un proceso inflamatorio crónico aséptico. Se produce un proceso inflamatorio, pero no hay ningún microorganismo en la infección. Por lo tanto, cuando se habla de inflamación, se puede hablar de una inflamación aguda o crónica. La aguda es la fisiológica, la crónica es la patológica, y en ambos casos puede haber o no procesos infecciosos de fondo. ¿Está bien? ¿Cuáles son las funciones de la inflamación? Obviamente, proteger contra las infecciones, reparar tejidos y recuperar homeostasis. Como toda actividad del sistema inmune, pretende reparar tejidos. No pueden conectar la inflamación con algo nocivo. Al contrario, la inflamación es un proceso fisiológico extremadamente valioso. Si se hace crónica, ahí es donde está el problema y ahí es donde se producen los daños tisulares. Involucra la inflamación, componentes celulares y moleculares del sistema inmune, pero también del sistema vascular, o sea, este proceso de extravasación donde las células del sistema inmune salen de los vasos sanguíneos hacia los tejidos periféricos, que es tan importante en la inflamación, involucra obviamente a la vasculatura. Hay procesos de extravasación fabulosos que se dan en algunos tejidos vasculares en la cual las células del sistema inmune no
no atraviesan el endotelio entre dos células endoteliales. No, 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 no. Increíblemente hay mecanismos de migración que es transcelular. O sea, la célula del sistema inmune abre un poro en la célula endotelial, entra a través de la célula endotelial y sale por el otro extremo. Y lo más bonito es que no daña la célula endotelial. La célula endotelial se sana, se cierra el poro y hay una integridad en el endotelio. Es fabuloso los mecanismos de extravasación y que obviamente son muy importantes en los procesos inflamatorios. Bueno, acá está representado lo que acabo de contar. En la inflamación hay elementos celulares y moleculares. Ustedes saben que el propio complemento, por ejemplo, tiene anafilotoxinas C3A, C5A que reclutan mediadores celulares de la inflamación, neutrófilos, macrófagos y por supuesto están las quimiosinas, integrinas, selectinas, citocinas inflamatorias. Todos esos componentes están participando. Entonces, aquí aparecen representados 4 aspectos, perdón, que son importantes como manifestaciones sistémicas de la inflamación aguda, que es esa inflamación fisiológica de la que estábamos hablando. Aumento de la temperatura corporal por efecto de pirógenos, leucocitosis, o sea, incremento en el número de leucocitos totales, que se puede medir por un hemograma, aumento de reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, por ejemplo, y aumento de la velocidad de sedimentación globular, que es una determinación también muy simple que se hace con los eritrocitos. En este caso, está representado el caso del aumento de la temperatura corporal, o sea, la señal que viene de diferentes pirógenos, o sea, moléculas que están presentes en los patógenos y que condicionan el desarrollo de fiebre. Son moléculas que cuando activan a las células del sistema inmunológico llevan a la producción de lo que se llama pirógenos endógenos, interleuquina 1, 6, actividad de la COX-2 y la liberación, por lo tanto, de prostaglandina E2. Estas señales de pirógenos endógenos a la larga tiene un impacto a nivel periférico y a nivel del sistema nervioso central. A nivel periférico provoca dolores en las articulaciones, dolores musculares, esta sensación de cansancio que tenemos cuando hay fiebre y por supuesto a nivel del sistema nervioso central entonces condiciona una serie de señales, liberación de mediadores moleculares, etcétera, que llevan a que suba la temperatura corporal. O sea, hay una conexión entre esos pirógenos que vienen en los patógenos y nuestros propios pirógenos, que son señales del sistema inmune que tienen impacto a nivel del sistema nervioso central y a nivel de nuestro sistema musculoesquelético. En lo que se refiere a la leucocitosis, bueno, aquí vienen representados los niveles que ustedes saben normales de leucocitos. La población más abundante, por supuesto, son los neutrófilos dentro de los granulocitos. O sea, en general, la población más abundante, que es alrededor del 60% de la célula, eso ya lo vimos desde la primera conferencia del curso, son los granulocitos y dentro de ellos los neutrófilos. Y bueno, ya hay una distribución de linfocitos, monocitos, y hay menor representación de eosinófilos y basófilos, aunque, repito, si consideramos de conjunto en la citometría de flujo células que se parecen por el núcleos multilobulados, gránulos, etcétera, habría que incluir neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son los granulocitos, y todos ellos son mayoría a nivel circulatorio. Y ustedes saben perfectamente que en los hemogramas se hace una cuantificación no solo del número total de leucocitos, o sea, si están por encima de 10.000 células por milímetro cúbico, 10.000, 11.000, se considera que hay una leucocitosis, pero además también se miran las diferentes series celulares, de tal manera que el médico se puede guiar si se trata de un proceso infeccioso viral, bacteriano, etcétera. Esos son temas que tratarán en otras asignaturas de la carrera que están cursando. Respecto al aumento de reactantes de fase aguda, el hígado es un órgano muy importante en el proceso sistémico inflamatorio por efecto de los propios pirógenos endógenos que mencionábamos anteriormente. Hay también una acción a nivel hepático que condiciona, por ejemplo, la producción de la proteína C reactiva. Por cierto, hay un chiste bien interesante. No sé si han tenido oportunidad de ver por ahí algunos videos o incluso, sobre todo, por supuesto, presentados por personas que no son especialistas en canales de televisión no peruanos. Hasta ahora no he visto ninguno acá en Perú,
que se refiere a la prueba de PCR para la detección del SARS-CoV-2. Ustedes saben que el PCR es una prueba molecular genética que detecta secuencias génicas del virus y que es el diagnóstico más acertado para decir que un individuo es positivo para el coronavirus. Y resulta que como es PCR, he visto en canales de televisión por ahí o en algunos videos que cuando preguntan qué es el PCR, pues la persona que está hablando teóricamente con todas las facultades dice, no, es la proteína C reactiva. Como es PCR, dicen que es proteína C reactiva y no hay nada más lejos de la verdad. El PCR, repito, es una prueba molecular que se hace con un determinado equipamiento que detecta secuencias de genes y la prueba la proteína C reactiva, saben perfectamente ustedes que es una señal entonces de un proceso inflamatorio sistémico, o sea, es una enfermedad, una señal sistémica de que está ocurriendo un proceso inflamatorio y es una molécula producida por el hígado, las células hepáticas. Y lo otro es el aumento de la velocidad de sedimentación globular. Hay parámetros establecidos para hombres y mujeres respecto a la velocidad en que deben precipitar los eritrocitos. Son pruebas muy simples de laboratorio y en base a la velocidad con que precipita, o sea, el tiempo que tomen los eritrocitos en decantar, o sea, en precipitar con una medición determinada que se hace en milímetros, pues da una idea de si hay un proceso inflamatorio o no en activo. Si los eritrocitos precipitan más rápido, o sea, aumenta la velocidad de sedimentación globular, eso es una señal de que hay un proceso inflamatorio con impacto sistémico. Entonces, eso que vimos son señales de inflamación aguda. ¿Por qué un proceso inflamatorio agudo puede derivar en un proceso crónico? Bueno, hay diferentes factores. Por una parte, infecciones persistentes, un proceso infeccioso ligado, por ejemplo, a la presencia del Helicobacter pylori, la presencia del virus de hepatitis C, genera un estado inflamatorio persistente que se croniza y esa cronicidad trae consecuencias importantes en los tejidos a nivel gástrico, puede derivar incluso en el peor de los casos en un cáncer gástrico y a nivel del hígado, por ejemplo, si hablamos de hepatitis C, puede derivar también en una cirrosis y a la larga incluso en un cáncer hepático. O sea, estos procesos inflamatorios crónicos pueden tener como origen un patógeno o una infección que no es eliminada eficientemente por la actividad del sistema inmune. Otras razones pueden tener que ver con las propias condiciones del hospedero, por ejemplo, el fenómeno de inmunosenescencia, o sea, los adultos mayores tienen por naturaleza un estado inflamatorio sistémico, ya ustedes estudiaron el fenómeno de inmunosenescencia en el seminario de la sesión 5 y ahí vieron las características generales del sistema inmune en adultos mayores, incluyendo un proceso inflamatorio crónico en niveles altos de interleuquina 1, 6, etcétera, a nivel sistémico y eso condiciona también algunas patologías. La obesidad, que es el ejemplo que vamos a poner a continuación, la obesidad, la acumulación de adipocitos o el crecimiento de adipocitos en el tejido adiposo visceral condiciona un proceso inflamatorio crónico que deriva en diabetes, lo que en este caso es la diabetes tipo 2, no la tipo 1, y también, por supuesto, fallos en la regulación de la respuesta inmune. O sea, ustedes saben que hay mecanismos de regulación negativa, citocinas antiinflamatorias, actividad de células T reguladoras que si fallan hacen que el proceso inflamatorio se haga crónico. Y aquí también incluye un concepto que es spreading epitópico, que lo veremos en la lámina siguiente y que va a ser muy útil cuando hablemos de autoinmunidad. En lo que se refiere a la obesidad, aquí aprovecho un artículo publicado hace algunos años, pero que está muy interesante, en donde se demuestra que la diabetes tipo 2 tiene de fondo un proceso inflamatorio crónico a nivel de tejido adiposo visceral. Ese proceso inflamatorio, profesor, es vinculado a infecciones. No, es aséptico. Ahí no hay ningún proceso infeccioso. Simplemente la adipogénesis, o sea, el crecimiento de los adipocitos, genera señales de peligro que hace que al tejido adiposo visceral viajen macrófagos tipo 1, por supuesto, que son proinflamatorios, linfocitos CD8, linfocitos TH1, y a la vez se reduce la presencia de células T reguladoras. Aquí pueden ver en este gráfico de citometría de flujo las células T reguladoras
expresan la molécula CD25 y el factor de transcripción FOXP3, ya eso ustedes lo saben. En ratones, esto es un modelo de ratón, en ratones no obesos, a nivel de tejido adiposo visceral, más del 60% de los leucocitos son T reguladores, o sea, están controlando la inflamación. Pero en ratones, en un modelo de ratón que tiende a la obesidad, hay una pérdida muy significativa de la presencia de células T reguladoras. Se acumulan mediadores moleculares y celulares de la inflamación, citocinas inflamatorias, macrófagos, etcétera, y disminuye la presencia de células T reguladoras, lo que condiciona un contexto inflamatorio. ¿Qué pasa con ese contexto inflamatorio? Entonces aumenta la resistencia a la insulina. Ustedes saben, la diabetes tipo 1, quedamos en que era un proceso de hipersensibilidad tipo 4, linfocitos T que destruyen los islotes beta pancreáticos. La diabetes 2 no es lo mismo. La diabetes tipo 2 es un proceso inflamatorio crónico que genera resistencia a la insulina. El páncreas produce insulina, pero cuando la insulina llega al adipocito y toca la puerta para que exprese receptores que lleven a que la glucosa ingrese a los adipocitos, pues esos receptores no se expresan. Los receptores a la insulina no se expresan adecuadamente, no se expresan adecuadamente los transportadores de glucosa. ¿Y por qué? Porque hay un proceso inflamatorio que disminuye la sensibilidad a la insulina. Este es un proceso inflamatorio, repito, aséptico. Aquí no hay ningún patógeno. Entonces, la inmunoterapia obviamente es aplicable a este fenómeno. ¿Por qué? Porque si usted puede manipular la inflamación, si usted puede manipular el sistema inmune que está ingresando a ese tejido adiposo visceral, que es un sistema inmune promotor de inflamación, si usted manipula, maneja la inflamación, puede controlar el desarrollo de la diabetes tipo 2 o la gravedad de la enfermedad, digamos. Por ejemplo, esto es un poco más de lo mismo. En este gráfico superior se ve la presencia de células T reguladoras en el tejido abdominal, la grasa abdominal. Normalmente hay muchas células T reguladoras en un individuo delgado. No es que no haya células del sistema inmune, sí hay, pero sobre todo son reguladoras o macrófagos tipo 2. ¿Qué sucede cuando el individuo pasa a un estado de obesidad? Pues en los gráficos de abajo se ve, es un modelo también en ratones alimentados con comida rica en grasa, pues en las columnas grises se ven lo que sucede en estos ratones. Hay un incremento en la presencia de macrófagos, en la primera de los gráficos, en el segundo linfocitos T CD8 positivos y en el tercero ven que las barras grises van disminuyendo y eso es porque disminuyen las T reguladoras. O sea, la adipogénesis producto de la obesidad, o sea, que lleva a la obesidad, condiciona el infiltrado inflamatorio y ese infiltrado inflamatorio condiciona resistencia a la insulina. Aquí se ve tumor necrosis factor, una molécula inflamatoria que cuando está presente, es la barrita del medio, la expresión de transportadores de glucosa en los adipocitos disminuye mucho. Si usted aumenta la presencia de células T reguladoras, se recupera la expresión de transportadores de glucosa, significa que la insulina tiene mejor actividad. Esto es en ratones, pero el gráfico de correlación entre índice de masa corporal y presencia de células T reguladoras, que está al centro, arriba y al centro, es un gráfico que sí es en humanos. Y se puede ver que a medida que aumenta el índice de masa corporal, disminuye la presencia de células T reguladoras en el tejido adiposo visceral. En otras palabras, estos individuos gorditos, así como yo, que tenemos barriga, tenemos un proceso inflamatorio crónico que está ocurriendo en nuestro tejido adiposo visceral. Es un proceso aséptico, pero condiciona resistencia a la insulina y a la larga puede llevar a la aparición de una diabetes tipo 2. Y ya con esto estamos terminando, solo les hago mención al fenómeno de spreading epitópico que vamos a retomar cuando hablemos de autoinmunidad. ¿Qué cosa es el spreading epitópico? Bueno, es lo siguiente, ustedes saben que la reacción del sistema inmunológico es por supuesto contra aquellos epítopes, en el caso, estoy hablando de linfocitos T, aquellos epítopes que están expuestos, presentados en MHC. Resulta que cuando hay un proceso inflamatorio, o sea, moléculas como el interferón gamma, por ejemplo, hacen
que las células expresen cada vez más MHC clase 1. ¿Ya? Imagínense una célula renal o una célula hepática o del sistema gastrointestinal, tiene unos niveles de MHC clase 1. Si hay un proceso infeccioso, hay un virus, etcétera, en esas moléculas de MHC clase 1 se presentan los antígenos virales. ¿Ya? Y hasta ahí no pasa nada, los linfocitos llegan y matan a esas células. Pero resulta que cuando hay inflamación y esa inflamación es crónica, los niveles de MHC clase 1 aumentan. Y en esas moléculas de MHC clase 1 empiezan a expresarse no solo los antígenos del virus, por ejemplo, sino antígenos propios que no han sido vistos por el sistema inmune porque son crípticos, estaban escondidos. Y cuando empiezan a expresarse, el sistema inmune reacciona contra eso porque no los conoce. Hay un spreading, hay un corrimiento de la respuesta y empiezan a atacarse no solo aquellas células porque expresan antígenos extraños, sino incluso aquellas células que por efecto de la inflamación empiezan a sobreexpresar y a presentar en MHC antígenos propios crípticos que no han sido vistos por el sistema inmune. Recuerden que en la tolerancia central, en el timo, por ejemplo, los linfocitos B están viendo antígenos propios y los que los reconocen con alta afinidad se mueren. Pero hay antígenos propios que nunca ve el linfocito en el timo porque son crípticos, no se expresan adecuadamente. Como nunca lo ha visto, el linfocito sale a periferia creyendo que son extraños. Por lo tanto, cuando hay inflamación, esos antígenos crípticos, por efecto del fenómeno inflamatorio, se expresan, aparecen en MHC1 y los linfocitos los atacan. ¿Está bien? Es por eso que el spreading epitópico condiciona un proceso de daño tisular y que refuerza la inflamación, porque ya la inflamación que atacaba a un determinado antígeno ahora se extiende, hay un spreading a otros epítopes y empieza a dañar células que no deberían ser afectadas. Damos por concluida entonces esta clase correspondiente a la semana 9, donde vimos las enfermedades de hipersensibilidad y las 4 categorías en que son incluidas en base al mecanismo inmunológico que sustenta estas enfermedades. Revisamos el tema de inflamación aguda y crónica, que ya es un tema que habíamos visto anteriormente en la unidad 1, pero acá le vimos un enfoque un poco más sistémico, si se quiere, menos molecular. Y bueno, con esto damos por concluida esta clase que de alguna manera da pie para continuar el contenido que veremos la próxima semana sobre autoinmunidad. Ya verán que hay una relación importante incluso en la clasificación de las enfermedades autoinmunes. Les deseo una excelente semana y como siempre, por supuesto, que estén todos muy bien de salud.